¿Qué pasaría si las mentes más brillantes del mundo financiero crearan, no sé, como una máquina perfecta para hacer dinero? Bueno, prepárense porque esta es una historia de pura genialidad, de una confianza absoluta y de un fracaso tan pero tan catastrófico que casi se lleva por delante a todo el sistema financiero global. Vamos a ver qué pasó. Miren, esta frase lo resume todo. Esto era Long Term Capital Management, o LTCM como le decían. No era solo un fondo de inversión, era una idea. La idea de que las matemáticas, la ciencia, podían por fin dominar la locura y la incertidumbre de los mercados. Y bueno, esa confianza ciega fue precisamente lo que los destruyó. Todo arranca en 1994. Y para entender el tamaño de la caída, primero tenemos que ver qué tan alto llegaron a volar. Esta es la historia de sus creadores, unos verdaderos titanes que armaron un fondo que parecía, de verdad, a prueba de fallos. A la cabeza de todo estaba John Meriwether, un tipo que era una leyenda en Wall Street, un visionario del arbitraje. Su reputación era tan sólida que logró juntar a un verdadero equipo de ensueño. O sea, un grupo que, en el papel, parecía simplemente imposible de vencer. Y aquí está la joya de la corona. En el equipo no había solo operadores de bolsa. Estaban los arquitectos de la teoría financiera moderna, Robert Merton y Myron Scholes, 2 premios Nobel. Su presencia le daba a LTCM un aura de, no sé, como de infalibilidad científica. Era casi una religión. Ok, tenemos al equipo de genios. Ahora, ¿cuál era el plan exactamente? ¿Cómo iban a hacer dinero? Su estrategia no era hacer apuestas arriesgadas, no. Era algo mucho más sutil y, en teoría, muchísimo más seguro. Era básicamente ciencia aplicada directamente a las finanzas. El concepto clave de todo esto era el arbitraje. A ver, para que se entienda fácil, imaginen que encuentran el mismo producto en 2 tiendas diferentes, pero con una diferencia de unos pocos centavos. Compran el barato, venden el caro y listo, se quedan con esa pequeña diferencia. Bueno, LTCM hacía exactamente eso, pero a una escala gigantesca y con activos financieros. La lógica era súper elegante y en apariencia de muy bajo riesgo. Ellos no intentaban adivinar el futuro del mercado, no, simplemente buscaban esas pequeñas discrepancias matemáticas que según sus modelos tarde o temprano se tenían que corregir solas. Parecía la apuesta más segura del mundo, ¿no? Pero siempre hay un pero. Esas pequeñas ganancias de centavos no te hacen millonario, claro. Para que esta máquina funcionara de verdad, necesitaban amplificar sus apuestas de una forma masiva. Y para eso usaron una herramienta que es muy poderosa pero también muy peligrosa, el apalancamiento. O sea, dinero prestado, mucho dinero prestado. Y aquí es donde la escala se vuelve, ¡wow!, impresionante. Por cada dólar que ellos ponían de su bolsillo, LTCM manejaba más de $30 que le habían prestado. Más de 30 a 1. Los bancos se peleaban por prestarles dinero. Confiaban ciegamente en la reputación del equipo. El riesgo era simplemente descomunal. Con esa palanca, con solo unos pocos miles de millones de su propio capital, llegaron a controlar posiciones en el mercado por más de $100,000 millones. ¡100,000 millones! Se convirtieron en una fuerza gigantesca. Eran como una ballena en el océano financiero. Y claro, al principio la máquina funcionó a la perfección. Mientras el mercado se portaba como decían los libros, ellos generaban rendimientos espectaculares, muy por encima del promedio. Esto no hizo más que reforzar su idea de que eran invencibles. La ciencia, al parecer, había vencido a las finanzas. Pero ya sabemos cómo terminan a veces estas historias, ¿no? El éxito puede crear una sensación de invulnerabilidad muy peligrosa. Cada año que pasaba con ganancias espectaculares confirmaba que sus modelos eran correctos y poco a poco empezaron a ignorar las señales de advertencia. Aquí es cuando la historia da un giro oscuro. El primer gran golpe, la primera advertencia seria, llegó en 1997. La crisis financiera en Asia provocó un pánico global. Todos los inversores corrieron a refugiarse en activos seguros, y esto causó movimientos de precios súper bruscos que sus modelos no esperaban. Ahí, el fondo sufrió sus primeras pérdidas importantes. Y aquí es donde vemos la soberbia en su máxima expresión. En lugar de pensar, quizás nuestros modelos tienen un punto ciego, lo que hicieron fue desestimar la crisis. La vieron como una anomalía, algo pasajero, una simple excepción que confirmaba la regla. Así que duplicaron su fe en el sistema que habían creado. Y entonces llegó el verdadero punto de quiebre, el evento que sus modelos matemáticos basados en décadas y décadas de datos consideraban algo prácticamente imposible, el evento que finalmente iba a derretir sus alas.
En agosto de 1998, Rusia declaró que no podía pagar su deuda. Entró en default. Esto fue un cisne negro, un shock totalmente impensable que desató un pánico financiero global. Los inversores huyeron en masa hacia la seguridad, pero de una forma muchísimo más violenta y caótica que en el 97. Y aquí fue donde su matemática elegante, sus modelos perfectos, se rompieron por completo. El modelo predecía que, después del shock, los precios volverían a la normalidad. Pero la realidad del mercado fue que el pánico humano hizo exactamente lo contrario. Las diferencias de precios no se cerraron, sino que se abrieron de manera extrema y violenta. Y entonces, su mayor herramienta, el apalancamiento, se convirtió en su peor enemigo. Las pérdidas se multiplicaron de forma exponencial. Los bancos, asustados, empezaron a exigirles más garantías, forzándolos a vender sus activos en el peor momento posible, y al vender, hundían los precios todavía más. Fue un círculo vicioso, una espiral de muerte. En cuestión de semanas, LTCM perdió miles de millones de dólares y estaba al borde del colapso total, amenazando con arrastrar a todo el sistema financiero con ellos. Y esto nos lleva al rescate y a las lecciones importantísimas que aprendimos de todo este desastre. La situación era pero tan grave que la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que intervenir. Pero ojo, no fue con dinero de los contribuyentes. Lo que hicieron fue organizar un rescate de emergencia por parte de los mismos bancos que le habían prestado dinero a LTCM. Básicamente, los obligaron a salvarlo para salvarse a sí mismos de una reacción en cadena que podría haber sido devastadora. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, fue como una tormenta perfecta de errores. Los puntos clave fueron una fe ciega en sus modelos matemáticos, un uso letal del apalancamiento. Creen que estaban diversificados cuando en realidad no lo estaban. Y una cultura interna donde nadie, pero nadie, se atrevía a cuestionar a los genios. Y esta es la lección fundamental de toda esta historia. Ni la inteligencia más brillante, ni la tecnología más avanzada pueden eliminar por completo la incertidumbre. La arrogancia de creer que se puede controlar el riesgo al 100% puede llevar a la ruina. Porque los mercados, al final del día, son humanos. La historia de LTSM es una advertencia que resuena con muchísima fuerza hoy en día. Y nos deja con una pregunta un poco inquietante. En un mundo que cada vez depende más de algoritmos y modelos complejos, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos construyendo, ahora mismo, la próxima máquina perfecta, destinada a fallar?